Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver hoy el tensor de torsión, nos va a dar una gran ventaja ahora a la hora de calcular, que es un tensor que se define como la diferencia de los símbolos de Christoffel permutando, fíjense, los índices que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestro sistema tiene un tensor de torsión igual a 0, como es un tensor, será 0 en todos los sistemas de coordenadas. Y además va a implicar una cosa muy interesante, que el símbolo de Christoffel BC va a ser igual al símbolo de Christoffel CB. Que ya he puesto aquí CB. ¿De acuerdo? Que los podemos permutar, lo cual va a significar mucho en el cálculo. Aquí tengo que decir que en general la relatividad que vamos a ver aquí, que es la normal, la estándar, va a tener una torsión igual a 0, es decir, el tensor de torsión siempre va a ser igual a 0. Existe una relatividad que se llama de Einstein-Cartan, ¿sí? Donde el tensor de torsión es diferente de 0, ¿vale? Pero esto está fuera un poco de los motivos exteriores. Nosotros vamos a dar la relatividad, pues, estándar, ¿vale? La que se conoce bien de siempre, ¿de acuerdo? Bien. Eso con lo que respecta a esto. Y otra cosa es que recordar que esto va a facilitar mucho, ¿eh? Lo que habíamos visto de la derivada covariante, sabíamos que esta era la definición del símbolo de Christoffel, ¿eh? La definición del símbolo de Christoffel, que no es un tensor, ojo, no es un tensor los símbolos de Christoffel, pero la diferencia entre ambos sí es un tensor, que es el tensor de torsión, ¿vale? Y habíamos visto también que el caso de la derivada de un vector, pues teníamos un resultado de este estilo. ¿Vale? C, A, D, C. Pues bien, ahora va a ser todo pues mucho más cómodo de escribir, porque al tener los símbolos de Christoffel que podemos cambiar A con B y B con A, pues se va a simplificar todo. Es decir, si yo ahora tengo esto de aquí, la torsión es 0, pues estas derivadas de aquí pues van a quedar pues también un poquito más sencillas. Es decir, esto de aquí lo puedo escribir si quiero como A, B, E, D, C. ¿Lo ven? A, B, lo puedo permutar. ¿De acuerdo? Queda todo mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, nada, esto de aquí pues se puede cambiar, se puede sustituir esto por AC, si lo queremos, ¿eh? Y pues todo este tipo de cuestiones, ¿vale? ¿Alguna cosa que me queda por añadir? Sí, un pequeño detalle, que no lo habíamos hecho en los vídeos anteriores, que es en el caso de, si habíamos visto esto, la derivada, ya a partir de ahora todo el rato vamos a estar trabajando con torsión 0, todo el rato, ¿vale? O sea que no hay que hacer, ponemos A y B, no B y A, ¿de acuerdo? La torsión la vamos a tener 0 todo el rato. Si esto se puede mostrar, usamos los vectores contravariantes, tiene un signo menos delante esto de aquí, y esto quedaría A con C y E de C. Miren que el C está contraído aquí y el C está contraído en la parte esta de aquí, ¿de acuerdo? Fíjense que C está contraído aquí y el C está contraído en este sitio de aquí, ¿vale? Entonces sería la derivada de los vectores base, ¿vale? Que es la definición del símbolo de Christoffel. Entonces, pues para
para acabar esto de una manera ya más completa, la derivada covariante de un vector en componentes contravariantes, pues va a quedar siempre así. Más símbolo Christoffel B A C V sub C. Miren que lo pongo cómodamente C y C aquí, ¿vale? Y las derivadas del mismo vector en las componentes covariantes, hay que poner un signo menos aquí, que se puede mostrar que es el signo contrario a B y es el V sub C. Miren que esto está ahora contraído aquí y aquí está contraído este con este, ¿vale? Que quede esto, así vamos a marcarlo un poco para que se note. Este con este, y este con este, ¿vale? De aquí, y este con este, ¿vale? Estas serían nuestras definiciones de derivada covariante, ¿de acuerdo? Nuestras definiciones de derivada covariante, ¿vale? Pues nada, a partir de ahora siempre vamos a usar vamos a usar siempre esto de aquí, ¿vale? Torsión igual a 0. Venga, pues nada.